tal, chicos? Vamos a continuar con las clases del curso de física y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de equilibrio térmico, ¿no, jóvenes? Muy bien. Para saber dominar un poquito, entrar a este mundo del equilibrio térmico, primero vamos a ver lo que es el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus propiedades? Etc. Mira, calor sensible es aquella energía calorífica, o sea, es calor, obviamente, como su propio nombre, profe, calor sensible, pues, muy bien, pero déjame decirte que se llama energía calorífica, ¿ya? Muy bien, y lo más importante, ¿es capaz de qué? ¿O puede hacer variar qué cosa? La temperatura. El calor sensible es aquel calor que puede hacer variar la temperatura a una sustancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, si tú ves un cuerpo o sustancia donde está cambiando la temperatura, es porque ese calor se le denomina calor sensible, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Hay otro calor, ¿no?, que se le denomina calor latente, ¿de acuerdo? Cuando no cambia de temperatura, sino está cambiando de estado, que en física se llama fase, ¿de acuerdo? Pero por el momento nosotros tenemos que acordarnos del calor sensible. El calor sensible es aquella energía calorífica que es capaz de hacer variar la temperatura de una cierta sustancia o cuerpo. Muy bien. Profesor, ¿y cómo se calcula? Mira, el calor sensible, calor, va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Profe, eso hemos visto en la clase pasada, algo me acuerdo. Muy bien. ¿Qué cosa es Q? Calor, cuyas unidades son calorías. CE, ¿qué significa CE? Calor específico. Sus unidades es calorías por gramo por grado centígrado. ¿Qué cosa viene a ser M? La masa. Y la masa debe estar en gramos. ¿Qué significa delta de T o triangulito de T? Significa variación de la temperatura. Ah, ya, profe, variación, correcto. Sí, ahora déjame contarte algo interesante con respecto a este dato, con respecto al calor específico. El calor específico, ¿de acuerdo?, es un valor que adoptan las sustancias o los cuerpos, ¿de acuerdo? Y entre los más conocidos, por no decir el más conocido, es el calor específico del agua en estado líquido. ¿Cuánto vale el calor específico del agua en estado líquido? Vale 1. ¿Un qué? Una caloría por gramo por grado centígrado. Profesor, ¿y cuánto vale el calor específico del agua en estado sólido o en estado gaseoso? Vale 0,5. 0,5 calorías por gramo por grado centígrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Profe, he entendido algo, profe, más o menos, pero me gustaría ver una o dos ejercicios, ¿de acuerdo?, para poder entenderlo mejor. Muy bien. A ver, veamos su problemita. ¿Qué dice? Un cuerpo de 50 gramos eleva su temperatura de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. ¿Ya? Determine cuántas calorías ganó durante ese proceso. Me dice que el calor específico de ese cuerpo es 0,4 calorías por grado centígrado. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Grafico un cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale la masa? Aquí está. La masa de ese cuerpo, según indica el ejercicio, es 50 gramos. Muy bien. La masa, 50 gramos. Muy bien. ¿Eleva su temperatura de dónde? Desde 20. Muy bien. Desde 20 grados centígrados. Muy bien. De 20 grados centígrados, ¿hasta dónde, muchachos? Hasta 60 grados centígrados. De 20 grados centígrados a 60 grados centígrados eleva su temperatura. Pero, ¿por qué eleva su temperatura? Porque se le está entregando, ese cuerpo está ganando calor, se le está suministrando calor al cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo gana calor. Vamos a calcular cuánto de calor es necesario para que se produzca este tipo de variación. Ah, ya. Lo importante, temperatura inicial 20, temperatura final 60.
¿En cuánto ha variado? Profe, de 20 a 60 hay una variación de 40. Muy bien. Esa variación me interesa. Ha variado 40 grados centígrados. Muy bien. A continuación, utilicemos la fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Muy bien. Calor va a ser igual. ¿Cuánto es la masa? La masa es 50 gramos. Por calor específico. El calor específico del cuerpo joven, según el problema me dice cuánto es. 0,4. 0,4 por la variación de la temperatura. Pero la variación de la temperatura ya lo se dice, que vale 40. 40 por 50 hace un total de ¿cuánto? 2000. 2000 por 0,4, respuesta, 800 calorías. Eso significa que este cuerpo ha recibido 800 calorías y esas 800 calorías ha producido un cambio de temperatura de 40 grados centígrados. Ah, ya, muy bien. Problema número 2, el siguiente ejercicio aplicativo. ¿Qué dice? Determine la temperatura final de 200 gramos de agua a 30 grados centígrados si se le suministra 2400 calorías. A ver, dibujemos primero mis 200 gramos de agua. Muy bien, que se encuentra a 30 grados centígrados. Estas 200 gramos de agua se encuentra a 30 grados centígrados. Se le suministra. Suministrar significa entregar o dar. ¿Dar cuánto? 2400 calorías. El calor que estamos entregando es un total de 2400 calorías. Muy bien. 2300 calorías. ¿Listo? Ahora, determine la temperatura final, me dice. Me dice cuánto vale la temperatura final. Correcto. Si sabemos que al inicio tenía una temperatura de 30 grados centígrados. Si tú no conoces cuánto vale la temperatura final, pero si conoces el inicial, no podemos conocer aún la variación de temperatura. Pero sí lo que podemos hacer es usar la formulita, ¿cierto? Que decimos, calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Empiezo. ¿Cuánto es el calor que se está entregando? 2400. Va a ser, ¿cuánto es la masa? 200 gramos por calor específico. Profesor, ten cuidado. En el problema dice que es agua. Y si es agua y encima te menciona que está a 30 grados centígrados. Si es agua y está a 30 grados centígrados, es porque se supone que el agua se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, utilicemos calor específico del agua en estado líquido. Calor específico del agua en estado líquido viene a ser 1, multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Y cuánto vale la variación de temperatura, profesor? No conozco. Ponle delta de T. Muy bien. Masa 200 vale 1, delta de T. 200 por 1, 200. Este 200 pasaría a dividir. ¿Qué tendríamos? 2400 entre 200. 2400 entre 200 sale un total de 12. Así que la variación de la temperatura vale 12 grados centígrados. Entonces aquí tengo que colocar 12 grados centígrados. Muy bien. Listo. Si tienes 30 y tiene un incremento de 12, porque la variación es 12, ¿con cuánto llegará? Ah, profe, fácil pues. 30 al incrementar 12 va a llegar con un total de 42 grados centígrados. Así de sencillo. Ah, ya, profe, llega con un total de 42 grados centígrados y él sería su temperatura final. ¿Jóvenes? Bien. A ver, veamos ahora lo que es la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es la propiedad que adquieren algunos cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con respecto al calor que se les suministra por cada unidad de grado centígrado que lo hace variar. Conclusión, para ti, para que entiendas rápido. Capacidad calorífica es igual al calor entre variación de temperatura. Y si él pasa a multiplicar, entonces digo, calor va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Normalmente, la capacidad calorífica se le entrega a recipientes, a sólidos, etc. ¿Ya? Aquí en el problema vamos a usar más con recipientes.
Listo. Muy bien. Listo. ¿Qué digo entonces? Q, ¿qué cosa es? Calor y debe estar en calorías. K viene a ser la capacidad calorífica, cuyas unidades son calorías por grado centígrado. Ten cuidado. La capacidad calorífica, su unidad es calorías por grado centígrado. Mientras que el calor específico, sus unidades son caloría por gramo por grado centígrado. Mira, ven, son parecidos, ¿no? ¿De acuerdo? Solo que capacidad calorífica es por cada gramo. Mientras que, perdón, el calor específico es por cada gramo. Mientras que la capacidad calorífica simplemente es por grado centígrado. Así de sencillo. Muy bien. Veamos un ejemplito para entenderlo mucho más rápido. ¿Qué dice? A cierto recipiente, ¿ya ves? Como te habla de recipiente, ¿ya? Recipiente es más probable que te hable de capacidad calorífica. A cierto recipiente de capacidad calorífica 350 calorías por grado centígrado, se le suministra 2800 calorías. Si su temperatura final fue de 62 grados centígrados, ¿cuál fue su temperatura inicial? Ajá. Tenías un recipiente acá y le hemos entregado calor. ¿Cuánto de calor le hemos entregado, jóvenes? 2800 calorías. 2800 calorías. Muy bien. ¿Qué digo entonces? Profe. Calor es igual a capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Cuánto de calor estás entregando? 2800. Va a ser igual. La capacidad calorífica, ¿cuánto te vale? 350. Por la variación de temperatura que yo desconozco. Muy bien. El 350 pasa a dividir 2800 entre 350, resultaría 8. Así que la variación de la temperatura viene a ser 8 grados centígrados. Colocamos, variación de la temperatura sería 8 grados centígrados. Muy bien. Ahora la consulta es, tú tenías una cierta temperatura, ¿sí o no? Al incrementarle en 8, llegó a ser 62. ¿Cuánto crees que fue su temperatura inicial? Resta 62 menos 8, ¿cuánto sería? 54. Así que 54 grados centígrados sería su temperatura inicial. Así como lo hemos visto. Cuando te dan capacidad calorífica, en la fórmula ya no es necesario la masa, ¿de acuerdo? Es por eso que capacidad calorífica siempre lo van a relacionar a ciertos sólidos y para nuestros problemas en algunos recipientes, ¿no? Como es de costumbre. Bien, jóvenes, hemos visto calor sensible y hemos visto capacidad calorífica. Y espero que hasta ahí se vaya entendiendo la parte teórica. Bien, jóvenes, a ver, ahora veamos lo que es el equilibrio térmico. Netamente de lo que vamos a hablar. Equilibrio térmico se da cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas. Eso es lo más importante, jóvenes. Vamos a buscar un equilibrio térmico siempre y cuando exista, ¿qué cosa? Dos o más cuerpos que tengan diferentes temperaturas. Cuando estas se juntan o se mezclan y se equilibran, o sea, va a terminar el equilibrio térmico cuando sus temperaturas se igualan o sean iguales. ¿Sí? Profesor, no entiendo. Vamos a ver por acá. Cuando hay un desbalance de temperaturas, por lo tanto, cuando las temperaturas son distintas, va a haber una transferencia de calor. Obviamente, que en tu mente dices, ¿no? Profesor, el que está más caliente lo va a calentar el que está más frío. Claro, ¿no? Pero hablar en este tema de frío no existe, ¿no? Hablar netamente de transferencia de calor, que eso es lo correcto. Pero eso es la idea, ¿no? Que tienes, ¿cierto? Bien, ahora, para tener mejor posición de lo que estamos hablando, te voy a explicar lo que es la transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? Mira, tenemos un cuerpo que está caliente, o sea, con alta temperatura. Tenemos otro cuerpo que está menos caliente, o sea, un poquito más frío, o sea, conclusión, con menor temperatura. Él está más caliente con respecto a él. Por lo tanto, él, por tener mayor temperatura, va a ceder calor. Él cede calor. Es muy importante.
él cede, o también se dice que entrega. Él entrega calor y él gana calor o absorbe calor. Presten atención. ¿Por qué hay transferencia de calor? Existe transferencia de calor porque él es de mayor temperatura y él es de menor temperatura. Pero escúchame. Cuando él entrega calor, él va a ganar temperatura. O sea, su temperatura poquito a poquito va a crecer. Y de él, de él su temperatura es así, pequeñita. Y de él es más grande. Pero al entregarle calor, su temperatura de él empieza a bajar poquito a poquito baja. En cambio de su temperatura empieza a subir. Él baja, él sube, pero va a haber un momento en que los dos, ¿qué cosa? Son iguales. Y cuando la temperatura de él baja y la temperatura de él sube, y va a haber un momento en que las temperaturas se igualan, esta transferencia de calor cesa. Ya no va a haber transferencia de calor. ¿Por qué ya no existe transferencia de calor? Profesor, ya no hay transferencia de calor porque las temperaturas son iguales. Preguntas de examen de admisión te pueden hacer, ¿no? La transferencia de calor se da a en cualquier temperatura que puedan tener los cuerpos. Falso. La transferencia de calor solamente se va a dar cuando los cuerpos tengan diferente temperatura. Al tener diferente temperatura, uno de ellos va a estar con mayor temperatura y el otro con menor. Empieza la transferencia, el mayor empieza a reducir y el menor empieza a aumentar. Y hay un momento en que se igualan y ahí cesa. Ah, ya. Eso es lo que quiere decir acá. Muy bien. Entonces, escuchen. Para complementar. La cantidad de calor cedido, el que cede, por el de mayor temperatura, o sea, él, es igual a la cantidad de calor ganado por el de menor temperatura. Mira, escucha acá. Vamos a ver acá. Mira. Este cuerpo tiene una temperatura baja, relativamente frío, como quien dice. De su temperatura relativamente alta, o sea, caliente. Cuando yo los junto, los mezclo, los pongo en contacto, obviamente ese de que está más caliente empieza a enfriarse. Si se empieza a enfriar, su temperatura baja. Mientras que el que está más frío, al poner en contacto con el que está caliente, su temperatura, él va a empezar a calentarse, su temperatura sube. Por lo tanto, él y él, cuando se ponen en contacto o se mezclan, ¿de acuerdo?, va a tener una temperatura de equilibrio. ¿Qué significa temperatura de equilibrio? Cuando los dos cuerpos van a tener la misma temperatura. Y si tienen la misma temperatura, cesa la transferencia de calor. Ya. Y una vez que los dos llegan a la misma temperatura, decimos, ¿no, profesor? Él se ha calentado, ha ganado calor, ¿correcto? Profe, él ha perdido calor porque se ha enfriado. Ya, ha perdido calor. Pero debido a la conservación de la energía, decimos, el calor que gana él, el más frío, va a ser igual al calor que pierde él, o el que cede, va a ser igual al calor que cede el más caliente, por transferencia de calor, solamente debido a una transferencia de calor. Muy bien, el calor ganado por él y el calor perdido por él deben ser iguales, debido a la conservación de la energía. Ya que es igual calor, calor 1, calor sensible, es igual a la masa del primer bloque o líquido, no sé, multiplicado por su calor específico por la variación de la temperatura. Y eso va a ser igual a este calor, que es igual a la masa de este bloque o líquido multiplicado por el calor específico de este otro líquido bloque multiplicado por la variación de temperatura. Ya. ¿Y qué cosa viene a ser TE? TE se llama temperatura de equilibrio. Justo cuando llegan los dos a esa temperatura, cesa la transferencia de calor. Vamos a ver, jóvenes, un ejemplo. A ver, ¿qué dice el ejemplo? Dice, se mezcla 30 gramos de agua a 5 grados centígrados. 30 gramos de agua a 5 grados centígrados. Con 70 gramos de agua, con 70 gramos de agua a 25 grados centígrados. El que está solamente a 5 grados centígrados relativamente está un poco más frío, ¿no?
y el que se encuentra a 25 grados centígrados, relativamente esta agua está un poquito más caliente, la tiene tibio. Muy bien, los vamos a mezclar. Si se mezclan, obviamente el más caliente se va a enfriar debido a él, y el de lo que está frío se va a calentar un poco debido a la presencia de él. Por lo tanto, los dos van a llevar a una temperatura X, llamada temperatura de equilibrio. Recuerda que la temperatura de equilibrio es cuando ya cesa la transferencia de calor. Por lo tanto, si él llega a esa temperatura es porque ha ganado calor. Si él baja a esta temperatura es porque ha perdido calor. Pero recuerda, debido a la conservación de la energía, calor ganado y calor perdido son iguales. ¿A qué es igual calor? 1, masa, por calor específico, que es agua, ¿no? Agua, 1, ¿no? Líquido, 1 por la variación de la temperatura. ¿En cuánto ha variado? Hay que restar. Recuerda, tenemos que restar para encontrar la variación. Para encontrar la variación de temperatura, resto temperatura X menos 5. Esto viene a ser la variación, ¿no? Va a ser igual a calor 2. ¿Pero a qué es igual calor 2? Eso vimos por allá, ¿no? La fórmula. Calor es igual a la masa por calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura. ¿Y cómo se mide la variación? Restando. 25 menos Tx. Muy bien. Listo. Ahora pasemos a simplificar. Un 0 con un 0 simplificamos. Y este 3 va a pasar a distribuir, ¿no? El 3 distribuir. 3 por Tx y 3 por 5. 3 por 1, 3 y el 3 distribuye, ¿no? 7 por 1, 7 y el 7 pasaría a distribuir. Sería 3 veces Tx menos 3 por 5, 15. Va a ser igual 7 por 25, 175 menos 7 veces Tx. Este 7 veces Tx viene a sumar 7 veces más 3 veces, un total de 10 veces Tx. El 15 negativo viene a sumar 15 más 175, 190. Luego cancelamos un 0 y un 0. Así que la temperatura de equilibrio, temperatura X, será igual a 19 grados centígrados. Y eso sería la respuesta, jóvenes. Bueno, chicos, espero que hasta aquí se haya entendido bastante lo que es la parte teórica. Muy bien, chicos, empezamos con los ejercicios. A ver, ¿qué dice el problema número 1? Dice, se mezclan las sustancias A, B, C y D, ¿de acuerdo? A diferentes temperaturas, de tal forma que al llegar al equilibrio térmico, A ganó 80 calorías. A gana, o sea, ingresa calor a 80 calorías. Muy bien. B perdió 35 calorías. B pierde 35 calorías. ¿Qué más? Determine cuánto ganó o perdió D. Me pide D, ¿no? La sustancia D. Si C no cambió su temperatura. En el caso de C, no hay ni ganancia ni pérdida de temperatura. Por lo tanto, por el principio de la conservación de la energía, todo el calor ganado en un sistema debe ser igual a todo el calor perdido en el sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto de calor ha ganado? 80 calorías. ¿Y cuánto de calor ha perdido? 35. Si gana 80, tiene que perder 80. Y aquí solamente está perdiendo ¿cuánto? 35. Entonces significa que la sustancia D también tiene que perder calor, calorías. ¿Cuánto? ¿Cuánto te falta para llegar a 80? Porque tienes que perder un total 80, 45. Tienes que perder 45 calorías. Calor ganado es igual a calor perdido, ¿cierto? Muy bien. Así que la sustancia D pierde 45 calorías. Problema número 3. ¿Qué dice? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene 100 gramos de aceite. Se tiene 100 gramos de aceite. A ver, 100 gramos de aceite. Se tiene 100 gramos de aceite, ¿de acuerdo? Se tiene 100 gramos de aceite y 40 grados centígrados. 100 gramos de aceite a 40 grados centígrados. Y se vierte 300 gramos de aceite también. 300 gramos de aceite, ¿de acuerdo? ¿A cuánto? A 60 grados centígrados. Pregunta, determina la temperatura de equilibrio. Muy bien,
Entre los dos, por aquí estará la temperatura de equilibrio. Luego, obviamente, si él aumenta su temperatura es porque gana calor. Hay un calor ganado, calor 1. Si él baja su temperatura es porque pierde calor. Le vamos a llamar calor 2. Debido a la conservación de la energía, calor ganado y calor perdido deben ser iguales. Calor ganado es igual a calor perdido, muy bien. ¿Cuánto vale calor ganado? Calor 1, hay una variación de temperatura, por lo tanto es calor sensible. ¿Ya que es igual a calor sensible? Es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Bien. ¿Cuánto es la masa? 100 gramos. Calor específico del aceite. No conocemos, le ponemos calor específico del aceite nomás. Por la variación de la temperatura. ¿Cómo se calcula la variación de la temperatura? Restando temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura de equilibrio menos 40. Muy bien, va a ser igual. Va a ser igual a calor 2. ¿Y a qué es igual calor 2? Calor 2 viene a ser igual, joven, a este calor perdido. ¿Y este calor perdido a qué es igual? Calor sensible. ¿Y a qué es igual calor sensible? La masa, 300, por el calor específico del aceite, calor específico E, que sería el mismo, porque ambos son aceites, multiplicado por la variación de la temperatura. Sería 60 menos temperatura de equilibrio. Muy bien, listo. ¿Qué tenemos? Tenemos por acá dos ceros, con dos ceros. Luego también, joven, calor específico del aceite con calor específico del aceite se cancela. Quedaría entonces 1 por el paréntesis, queda el paréntesis, temperatura de equilibrio menos 40, va a ser igual. Este 3, jóvenes, va a distribuir 3 por 60, 180, menos 3 veces la temperatura de equilibrio. Este menos 3 veces temperatura de equilibrio viene a sumar 3 veces más una vez, sería 4 veces la temperatura de equilibrio. Este 40 que está restando viene a sumar a 180. 40 más 180 obtenemos 220. Luego el 4 que está multiplicando, lógicamente está multiplicando, pasaría a dividir 200 entre 4, respuesta 55 grados centígrados. Significa que todo este sistema se equilibra a una temperatura de 55 grados centígrados. Muy sencillo, ¿no? Problema número 5. ¿Qué dice? Se mezclan 600 gramos de agua a 80 grados centígrados. Se mezclan 600 gramos de agua a 80 grados centígrados. ¿Con quién se mezcla? Se mezcla con cierta masa de agua, con otra cierta masa de agua, que no conozco, pero es agua, con otra cierta masa de agua a 20 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más me dice? Logrando una temperatura de equilibrio de 50 grados centígrados. La temperatura de equilibrio llegaría a ser 50 grados centígrados. Determina la masa de esta segunda parte o cantidad de agua. Muy bien, ¿qué decimos, profesor? Equilibrio térmico. El que eleva las temperaturas, al elevar temperatura, gana calor. Calor 1. El que está bajando temperatura, pierde calor. Calor 2. Muy bien, ¿qué decimos entonces? Calor 1, calor ganado es igual a calor perdido debido a la conservación de la energía. ¿A qué es igual calor 1? Calor sensible. Es igual a la masa multiplicado por calor específico del agua, en estado líquido es 1, por 1, por la variación de la temperatura. De 50 a 20, ¿cuánto hay una variación? Hay una variación de 30. Va a ser igual a calor 2. Pero calor 2 es calor perdido, o sea, calor sensible. ¿A qué es igual calor sensible? Masa 600 por calor específico del agua, conocemos que vale 1, multiplicado por la variación de la temperatura. 80 menos 50, 30. Muy bien. Observamos, jóvenes, que 30 por 1 es 30 y 30 por 1 es 30. Se cancela. Entonces vemos que la masa es igual a 600 gramos. La masa que debemos contener aquí tendría que ser de 600 gramos para que la temperatura de equilibrio del sistema sea 50 grados centígrados. Muy bien, jóvenes. Problema número 7. ¿Qué dice? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan se mezclan igual cantidades de agua. Muy bien, se van a mezclar iguales cantidades de agua, ¿de acuerdo? Ya que están a 20 grados centígrados y 90 grados centígrados. Determinen la temperatura de equilibrio. Muy bien, determinen la temperatura de equilibrio. Vamos a poner por acá temperatura de equilibrio. Muy bien.
Recuerda, ¿qué cosa viene a ser la temperatura de equilibrio? Justamente cuando ambos cuerpos llegan a esa temperatura de equilibrio, deja de haber propagación, transferencia de calor, cesa la transferencia de calor, ¿no? Muy bien. ¿Qué digo acá? Profesor, él eleva temperatura. Si él eleva su temperatura es porque gana calor. Calor 1 ganado. Si él disminuye su temperatura es porque pierde calor. Muy bien. Por lo tanto, calor ganado es igual a calor perdido. Eso es debido a la conservación de la energía. ¿A qué es igual a calor 1? Calor sensible, masa, por calor específico del agua 1, por la variación de la temperatura. Temperatura de equilibrio menos 20. Va a ser igual a calor 2. ¿Y a qué es igual a calor 2? Masa por calor específico del agua, que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura. 90 menos temperatura de equilibrio. Muy bien. ¿Qué digo por acá? M por 1 y M por 1 se cancelan. Temperatura de equilibrio viene a sumar a él, sería 2 veces. Y este 20 viene a sumar al 90, 110. El 2 pasa a dividir, temperatura de equilibrio sería 55. Muy bien. Déjame comentarte algo interesante en este tipo de problemas. Mira, si los dos son la misma sustancia y los dos son de la misma masa, entonces la temperatura de equilibrio es la semisuma. 90 más 20, 110. Entre 2, 55. Lo mismo pasaba acá. Mira, 80 más 20, ¿cuánto es 80 más 20? Cuando es agua, agua, mira. 80 más 20, 100. Entre 2, 50. Oh, justo estaba ahí 50. Pero eso sucede cuando las masas son iguales. Así que esta masa debe ser 600 y eso es 10. ¿Cierto? Bien, ¿qué decimos entonces? Si son la misma sustancia y tienen la misma masa, la temperatura de equilibrio justamente será la semisuma de temperaturas. Temperatura 1 más temperatura 2 entre 2 de frente, ¿no? El cálculo sería más rápido y directo. Muy bien, jóvenes. Problema número 9. ¿Qué me dicen? En un recipiente de capacidad calorífica, a ver, tenemos aquí un recipiente de capacidad calorífica, vamos a poner una capacidad calorífica acá, de capacidad calorífica 10 calorías por grado centígrado. A ver acá. La capacidad calorífica es 10 calorías por grado centígrado. Muy bien, 10 calorías por grado centígrado. Esto tiene recipiente, ¿no? ¿Qué más? Se tiene 390, dentro de este recipiente se tiene 390 gramos de agua. Así dice, a 40 grados centígrados. Correcto. Y se mezcla con 200 gramos, de agua. Se mezcla con 200 gramos de agua. ¿Ya está? Con 200 gramos de agua. Se mezcla con 200 gramos de agua a 70 grados centígrados. Determina la temperatura de equilibrio. Muy bien. Jóvenes, acá hay algo interesante. Tenemos un recipiente y tenemos agua. Y el recipiente tiene una capacidad calorífica. Eso significa de que el recipiente también va a ganar calor. Profe, ¿dónde va a ser la temperatura de equilibrio? Por acá, ¿no? Temperatura de equilibrio. Mira, prestame atención, este problema es muy bonito. Decimos, profesor, el agua gana calor. Muy bien, el agua va a subir su temperatura. Pero el recipiente también. Así que, calor 1, ¿sí? O si no, calor 1 ponemos del recipiente. El recipiente va a ganar calor. ¿Quién también va a ganar calor? El agua. Muy bien. ¿Y quién va a perder calor? Esta otra paquete de agua o masa de agua. Calor 3. Todo el calor ganado es igual al calor perdido por el principio de la conservación de la energía. Así que calor 1 más calor 2 tiene que ser igual a calor 3. Pero el calor 1 viene generado por el recipiente. Pero en el recipiente me están dando capacidad calorífica y existe una fórmula. Calor es igual a capacidad calorífica multiplicado por la variación de temperatura. Muy bien. Así que decimos capacidad calorífica por variación de temperatura más calor 2, pero el calor 2 es calor del agua, calor sensible, masa por calor específico del agua por variación de temperatura, va a ser igual a calor 3, varía su temperatura, masa, calor específico del agua por variación de temperatura. Reemplazamos datos. Capacidad calorífica, 10, variación de temperatura, temperatura de equilibrio menos 40, muy bien, más masa del agua,
390. Calor específico del agua, 1. Variación de temperatura, temperatura de equilibrio menos 40. Muy bien. Va a ser igual. Masa, aquí, 200. Calor específico del agua, 1. Multiplicado por la variación de temperatura, 70 menos temperatura de equilibrio. Muy bien. Listo. A ver, jóvenes, por acá, distribuimos y distribuimos. ¿Cómo sería? 10 veces temperatura de equilibrio menos 10 por 40 menos 400 más 390 por temperatura de equilibrio, 390 veces temperatura de equilibrio. 390 por 40 sería menos 15.600. Va a ser igual. Aquí también distribuimos. 200 por 1, 200. 200 por 70, 14.000. Menos 200 veces temperatura de equilibrio. Muy bien. Aquí tendríamos temperatura de equilibrio 390 más 10, 400 veces temperatura de equilibrio. Menos 400 menos 15.600 es menos 16.000. Va a ser igual a 14.000 menos 200 veces temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio menos 200 viene a sumar a los 400, tendremos un total de 600 temperatura de equilibrio. Menos 16.000 viene a sumar a los 14.000, juntando y sumando 30.000 veces. El 600 pasa a dividir, entonces la temperatura de equilibrio saldrá 50 grados centígrados, ¿no? Mejores, no te olvides. Ahora, otra cosita. Eso es siempre y cuando el recipiente gana calor. Pero si en el problema te dice capacidad calorífica despreciable, significa que ese recipiente ficticiamente no gana calor. Solamente trabajamos agua y agua. Ya no trabajamos la ganancia de calor que existirá en el recipiente. Eso siempre y cuando en el problema me digan cuyo recipiente tiene una capacidad calorífica despreciable. Muy jóvenes, pero aquí como sí tenía, lo hemos considerado el calor que gana también el recipiente, aparte del calor que gana también el agua. Muy jóvenes, espero que el problema se haya entendido. Muy bien chicos, continuamos, problema número 11, que dice, determine la masa de un trozo de aluminio, determine la masa de un trozo de lo que es de aluminio, que se encuentra a 100 grados centígrados, indica. ¿Qué más? Que se debe añadir, o sea, se debe juntar con quién? Con 220 gramos de agua, que se encuentra a 10 grados centígrados. De tal forma de que la temperatura de equilibrio sea 40 grados centígrados. Además me dice que la capacidad calorífica de aluminio es 0,22. Bien jóvenes, entonces si ya sabemos, ya conocemos la temperatura de equilibrio, decimos calor ganado, ¿no? Calor 1 ganado, va a ser igual a calor perdido, calor 2. Muy bien, y son iguales debido a la conservación de energía. Calor 1 y calor 2 iguales. Calor 1 que es igual, masa, calor específico del agua 1, por la variación de 10 a 40 y una variación de 30. Va a ser igual a masa del aluminio por calor específico del aluminio, que según dato del problema me dice que vale 0,22. Multiplicado por la variación de 40 a 100 hay 60 grados. Muy bien, centígrados. Empecemos a simplificar. A ver, podemos sacar el 30, ¿no? 30 por acá 1, 30 por acá 2. Muy bien. Sacamos mitad. A ver, mitad de 2, 1. Mitad de 2, 20, 110. Así que 110 por 1, 110 va a ser igual masa por 0,22. 0,22 pasaría a dividir, ¿no? ¿Cuánto sería 110 entre 0,22? La masa valdría 500 gramos. Así de sencillo. La masa tendría que ser 500 gramos, jóvenes. Problema número 11 resuelto. Problema número 13, ¿qué me dice? Determina el calor específico de un cuerpo de 100 gramos que se encuentra a 95. Ya, me pide el calor específico. Me está pidiendo calcular cuánto valdrá el calor específico de este cuerpo que posee 100 gramos a una temperatura de 95 grados centígrados. Si al introducirlo a un recipiente, ¿no? O sea, se va a mezclar con quién? Introducirlo en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. O sea, justo lo que vemos acá, ¿no? El recipiente no va a ganar calor. Muy bien. Pero dentro del recipiente contiene 36 gramos de agua a 30 grados centígrados. De tal manera que alcanza una temperatura común, o sea, de equilibrio, de 35 grados centígrados. ¿Qué decimos entonces, profe? Calor ganado, calor 1, es igual a calor perdido, calor 2. Calor ganado es igual a calor perdido. ¿A qué es igual calor ganado? Masa
masa, calor específico del agua, que es 1, por la variación de 30 a 35 y 5 grados centígrados. Va a ser igual a la masa, 100, por calor específico que me pide el problema, multiplicado por la variación de 35 a 95 y 60, ¿no? Muy bien, empecemos a simplificar. A ver por acá. Vamos a ver. Ya. Primero, 36 por 1, 36. Por 5 sería 180. Aquí tendríamos 180 jóvenes. ¿Ya? Y ahí nomás, ¿no? Le sacamos 60ava 1, 60ava al 180 quedaría 3. Quedaría 3. Así que 3 va a ser igual a 100 veces calor específico por 1. O sea, 100 veces calor específico. El 100 pasa a dividir. ¿Y cuánto vale 3 entre 100? 3 entre 100 sería 0,03. 0,03 calorías por gramo por grado centígrado. Esa sería la respuesta, ¿no, jóvenes? Muy bien. Problema número 15 y último de la práctica. ¿Qué dice? En un recipiente de capacidad calorífica, 200 calorías por grado centígrado. Él tiene capacidad calorífica, tiene su K, el recipiente. Así que este problema es idéntico a él, ¿no? Muy bien. En un recipiente de capacidad calorífica de 200, ¿no? Encima es 200 calorías. 200 calorías por grado centígrado. Muy bien. 200 calorías por grado centígrado. Contiene 600 gramos de agua. Y todo a 100 grados centígrados. Eso indica el problema. A una temperatura de 10, ¿no? 10. A una temperatura de 10 grados centígrados. A ver, ¿qué más? 10 grados centígrados, ¿ya? Se vierte en dicho recipiente 1000 gramos de alcohol. O sea, si se vierte ahí, se van a mezclar, ¿no? ¿Se mezcla con quién? Con 1000 gramos de alcohol, ¿ya? A 49 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio y el calor ganado por el recipiente. Muy bien. Vamos a calcular la temperatura de equilibrio. Ponemos acá temperatura de equilibrio. Muy bien. ¿Qué mencionamos entonces? Fácil de profe. A ver, ¿qué decimos? El agua va a ganar calor. El recipiente gana calor. Ya está. Calor 1 del agua, calor 2 del recipiente. Él, como baja la temperatura, pierde calor. Calor 3. Conservación de energía. Todo el calor ganado es igual al calor perdido. Calor ganado, calor 1 más calor 2 ganado va a ser igual al calor perdido, calor 3. ¿A qué es igual calor 1 ganado por el agua? Es masa, calor específico del agua, 1, por la variación de temperatura. Temperatura de equilibrio, menos 10. Más calor 2. El calor 2 es del recipiente. Y calor 2 del segundo recipiente, ¿qué es igual? Calor es igual a capacidad calorífica por variación de temperatura. Capacidad calorífica 200 por la variación de temperatura. Temperatura de equilibrio menos 10. Va a ser igual a calor 3. ¿Y a qué es igual calor 3? Masa 1000 por calor específico del alcohol, que según el problema dice que vale 0,5, multiplicado por la variación de temperatura. 49 menos temperatura de equilibrio. Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos una estrategia para la solución? A todo esto llámale M, por ejemplo, así mental más. Ya ven, llámale M mental. 600 por 1, 600. 600M más 200M. 600M más 200M es 800 veces M. Pero M en verdad, ¿quién es? Temperatura de equilibrio menos 10. Es igual. 1000 por 0,5. 0,5 es un medio. 1000 por un medio, 500. Multiplicado por 49 menos temperatura de equilibrio. Cancelamos dos ceros, cancelamos dos ceros. ¿Qué tendríamos? 8 veces temperatura de equilibrio menos 800, ¿no? Menos 80, ¿no? 8 por 10, 80. Va a ser igual a 5 por 49, 245, menos 5 veces temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio negativo 5 veces viene a sumar al 8 veces, generando 13 veces. El 80 viene a sumar al 245, obtenido 325. El 13 pasa a dividir, la temperatura de equilibrio valdrá 25 grados centígrados. Aquí será la temperatura de equilibrio. Ahora, también me dice cuánto calor gana el recipiente. El calor 2 es lo que gana el recipiente. Y calor 2 ganado por el recipiente viene a ser igual a capacidad calorífica por variación de temperatura. La capacidad calorífica del recipiente es 200. Por la variación de la temperatura, aquí cuánto es 25, ¿no? A ver, coloquemos acá. Ya hemos calculado, profe.
N es 25 grados centígrados. De 10 a 25, ¿cuánto es la variación? Hay una variación de 15. Así que 200 por 15 sería 3000. Pero recuerda que 3 ceros yo lo puedo reemplazar como kilo. Así que 3 kilocalorías es la cantidad de calor que gana ese recipiente. Jóvenes, hemos terminado los problemas de la práctica. Pasemos a desarrollar los problemas de la autoevaluación. Problema número 8. ¿Qué dice el problema número 8 de la autoevaluación? Dice, en un recipiente, ¿ya? Hay 2 litros de agua. 2 litros de agua a 20 grados centígrados. ¿Cuántos litros de agua hirviendo se debe de agregar para que se mezclen? O sea, se van a mezclar. ¿Cuántos litros? No sabemos. ¿Cuántos litros de agua se deben mezclar? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Dice, para que la temperatura de la mezcla sea 60 grados centígrados. Muy bien. Teoría, jóvenes. Si él es agua, ¿no? Entonces decimos, profesor, cada litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces, 2 litros de agua, ¿cuántos kilogramos hará? 2 kilogramos. Muy bien. Listo. ¿Qué digo además? Calor ganado, ¿no? Calor 1, va a ser igual a calor perdido. Calor 2. Muy bien. Calor 1 y calor 2 son iguales debido a la conservación de energía. ¿A qué es igual calor 1? Masa. Si es 2 kilogramos, yo lo voy a reemplazar por 2000 gramos. Multiplicado por capacidad calorífica del agua, que es 1, multiplicado por la variación. De 20 a 60 hay una variación de 40. Va a ser igual a calor 2, pero calor 2 es masa por calor específico, que también aquí es agua. Según el problema, indica que también es agua, hirviendo todavía. 1 por la variación. De 100 a 60 ha variado 40. Muy bien. ¿Qué hacemos? 40 por 1 y 40 por 1. Así que la masa será 2000 gramos. Si la masa es 2000 gramos, entonces la masa lo puedo reemplazar por 2 kilogramos. Porque 2000 gramos equivale a 2 kilogramos. Y si la masa es de 2 kilogramos, es porque hay 2 litros de volumen. Aquí hay 2 litros de agua, ¿no? Muy bien, la respuesta te puedes dar en masa o lo puedes dar en volumen. ¿Qué es el problema número 8? Me dice, ¿cuántos litros de agua? Ah, ya, si hemos encontrado 2 kilogramos de agua, debe de tener, esos 2 kilogramos equivalen a 2 litros de agua. Así que 2 litros es la respuesta. Problema número 9. ¿Qué me dice? En un recipiente contiene 1,5 litros de agua. Muy bien, ¿qué más? A 20 grados centígrados. Se introduce un metal, o sea, se van a mezclar. Un metal, ¿cuánto? De 3 kilogramos a 130 grados centígrados. Si la temperatura de equilibrio es 40 grados centígrados, calcula el calor específico del metal. Muy bien, la temperatura de equilibrio es 40, dice. ¿Qué decimos? Calor ganado es igual a calor perdido. Calor ganado igual a calor perdido. Aquí es igual a calor ganado. Profe, antes. 1,5 litros de agua equivale a 1500 gramos. 1500 gramos. O si no, 1,5 kilogramos, que es lo mismo. 1500 gramos. Entonces, calor 1, que es igual, masa, 1500. Calor específico del agua, que es 1. Por la variación de 20 a 40 ha variado 20. Va a ser igual. Calor específico del metal, perdón, masa del metal, 3 kilogramos, o sea, 3000. Multiplicado por el calor específico del metal, que no conocemos, ¿de acuerdo? Y eso lo multiplicamos por la variación. De 40 a 130 hay una variación de 90 grados centígrados. Muy bien. Ahora vamos a simplificar. A ver, simplifiquemos. ¿Qué decimos por acá? A ver, 1500 a 1, 1500 a 2. Listo. Un 0 con un 0. Aquí este 2 con este 2. Ajá. Quedará 1 acá. Va a ser igual a 9 veces calor específico. El 9 pasa a dividir, así que el calor específico valdrá 1/9 de calorías por gramo por grado centígrado, que viene a ser las unidades del calor específico. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas de la práctica y 2 problemitas de la autoevaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, nunca te olvides en ser ordenado, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, a continuación entonces procedemos a dejarte la tarea, desarrollar los problemas de la práctica, los pares, y de la autoevaluación, los problemas del 1 al 7. Y eso sería todo, chicos. Espero que se haya entendido la clase. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Chau, chau.